Bienvenidos al texto de Shela. Vamos a analizar ahora distintas formas de clasificar a las organizaciones. ¿Por qué nos interesa a nosotros poder clasificar las organizaciones? Bueno, básicamente porque depende de el rubro o la modalidad en la cual se encuadre cada sistema organizativo, va a marcar cómo se procede dentro de esa organización, cuáles son sus metas, qué es lo que se persigue. Entonces Shela nos da herramientas para poder ubicar desde la categorización, desde sus particularidades a cada una de las organizaciones, y así poder pensar si las acciones que estamos llevando adelante están relacionadas o no con el objetivo final de esa organización. Bien, arranquemos por la primera tipo de categorización, la primera clasificación, que es según los fines, es decir, según el objetivo por el cual se ha generado esa organización, y vamos a encontrar dos grandes grupos. Una es la categoría con fines de lucro, en la cual la organización ha sido generada y creada para adquirir ganancias. La otra forma de organización está en la vereda de enfrente, por usar una metáfora, y se trata de la organización sin fines de lucro, donde el objetivo de su generación es poder ofrecer un servicio social sin que esto genere algún tipo de retribución económica por parte de los beneficiarios. Otra forma de clasificar las organizaciones tiene que ver con la formalidad. Y acá, para poder entender de qué estamos hablando, tienen que recuperar la idea de Mayo, este reconocimiento de una organización formal y una organización informal. La organización formal es la que uno puede trazar a través de un organigrama, con un programa, con una planificación, está bien claro la relación jerárquica, incluso está analizado la distribución de poder. Uno lo puede observar. Mientras que las organizaciones informales son particularidades o grupos no formales, grupos afectivos que se caracterizan por poseer un grupo de medios no oficiales que terminan influyendo en la comunicación, en la percepción que tienen los trabajadores sobre la forma o los objetivos que tiene la organización. Por eso lo formal y lo informal conviven. Lo formal es fácil de analizar, está escrito, es lo que se dice que debe suceder dentro de la organización, y lo informal es lo que realmente sucede. Recuerden ustedes con Mayo que él descubrió que existía toda una planificación, que desde la gerencia se podía suponer que las cosas debían suceder de determinada manera, y al analizar cómo funcionaban los grupos en función de su afectividad y cómo reaccionaban los grupos y los seres humanos ante la impronta o los pedidos de la organización, se dio cuenta que existía como una especie de submundo dentro de la organización al cual los administradores no llegan, y que ese submundo es el que termina ordenando o en todo caso limitando la acción de la formalidad. Y dentro de la clasificación según la formalidad, situándonos en el aspecto formal de la organización, vamos a reencontrarnos con las propuestas organizativas que ya habíamos trabajado en Candela Casas, en el texto anterior. Y bueno, acá simplemente es un recordatorio. Observen ustedes que son las mismas clasificaciones, la lineal, la funcional, lo de Taylor. Las observaciones son exactamente las mismas que estaban en el texto. Reitero lo que les dije en la placa anterior, seguimos analizando formas formales, valga la cacofonía, de ordenar una organización. Recuerden ustedes que los organigramas nos permiten a nosotros a simple vista poder identificar quién es quién, cuál es su rol y cuál es su responsabilidad y obligación.
y además su derecho, ¿no? Poder establecer líneas jerárquicas y demás, nos permiten a nosotros poder saber hacia quién dirigirnos y de qué modo dirigirnos o qué esperar de ese sujeto según su rol dentro de la organización. Otra forma de clasificar las organizaciones es según el grado de centralización de la toma de decisiones. Vamos a encontrar organizaciones que son de carácter muy verticalista, generalmente son conservadoras, es decir, que establecen un orden a respetar y sin cuestionamientos, donde es la cabeza la que termina tomando todas las decisiones. Una forma de representar estas organizaciones centralizadas es el organigrama vertical u horizontal, donde uno termina viendo que hay un lineamiento único, que el flujo de información culmina en la cabeza o en el inicio del organigrama y desde ahí emanan las órdenes. La otra forma de entender las organizaciones, que es algo que ha proliferado en los últimos años en la forma organizativa, tiene que ver con las organizaciones descentralizadas. Aquí se reparte la toma de decisiones en distintos puntos de la cadena jerárquica y lo que va permitiendo es poder responder a los impredecibles que van apareciendo según los contextos históricos o económicos o sociales determinados. Este tipo de mirada descentralizada de la toma de decisión le da flexibilidad a las organizaciones, especialmente cuando tienen sucursales ubicadas en distintos puntos del planeta, donde la forma del funcionamiento económico, social e histórico es dispar. Esto quiere decir, si yo tengo una sucursal en Argentina, otra en Nueva York y otra en París, por ejemplo, en este contexto de pandemia, las reacciones y las decisiones serán tomadas según las medidas gubernamentales y sanitarias de cada país. En Argentina, ustedes ya saben, se ha limitado casi al máximo las posibilidades de transacciones económicas, mientras que en Nueva York y en París y en Francia han demorado mucho más en tomar esas medidas. En Estados Unidos todavía se sigue trabajando sí con libertades, y en Francia recientemente han endurecido el tema de las cuarentenas. Entonces cada organización, cada sucursal de una misma organización ha de tomar las medidas acordes a lo que el Estado o el contexto les esté reclamando. Ya habíamos visto con los clásicos de la administración que la organización requiere un paso previo a su ejecución y tiene que ver con la planificación, es decir, con la trama o con el desarrollo de un plan, la escritura de un plan que nos diga por dónde caminar. Bien, esta planificación es importante y toda organización debe tenerla porque es la herramienta que nos permite poner el norte, o sea, el horizonte hacia donde queremos caminar. Y esa planificación tiene multiplicidad de funciones y de elementos que nos va a facilitar el logro de los objetivos de la empresa. ¿Cuáles es básicamente los principios o los elementos que le permiten le facilita la planificación a la organización? Bueno, primero tiene un carácter protector. ¿Por qué? Porque al poder yo pensar con anticipación qué es lo que puede llegar a suceder, reduzco el riesgo de la incertidumbre. Empiezo a planificar o genero un plan A, un plan B, un plan C, puedo ir pensando ¿qué sucede si me falta esto? ¿Qué sucede si cambia lo otro? Por supuesto que a veces, como en el contexto actual, en pandemia, aparecen situaciones inesperadas. Bien, aún así la planificación siempre deja un resto, un margen como para que nos podamos reordenar y poder darle respuesta a la incertidumbre. El otro elemento de la planificación es que tiene un carácter afirmativo, permite a la organización elevar el nivel de éxito. ¿Qué quiere decir esto? Si yo puedo planificar, puedo predecir cómo
decía, o prever, como planteaba Fayol, con anticipación, y entonces tengo muchas más posibilidades de aumentar las posibilidades de alcanzar mis objetivos. Por último, la posibilidad de, y es necesario, recuerden que es uno de los elementos que le adjudicaba Fayol a la administración, la necesidad de coordinar. Cuando yo puedo planificar, sé bien quiénes están dentro de la organización, qué rol cumplen, entonces puedo ir pensando la forma en la que se articulan ellos para optimizar tanto el uso de recursos materiales como el uso de recursos humanos. En función de lo dicho anteriormente, podemos plantear entonces que la planificación es una guía que nos permite a nosotros orientarnos para obtener y aplicar los recursos necesarios para acceder a los objetivos, y esto también nos ofrece una alternativa económica, porque al poder prever yo qué tipo de recursos o qué tipo de profesional voy a necesitar para el alcance de las metas, entonces no voy a estar desperdiciando ni capital humano ni capital material. Por otro lado, la planificación les dice a todos los miembros de la organización a dónde se quiere llegar y orienta sus energías para alcanzar esa meta. Además, permite establecer cuán cerca y cuán lejos estamos de la meta propuesta. Por otro lado, y teniendo en claro este terreno sobre el cual nos vamos a mover, también nos permite ir fijando prioridades, es decir, establecer un proceso que debemos transitar, determinando cuáles son las virtudes que tiene la organización y también cuáles son aquellos elementos que debe reforzar para poder dar respuesta a las necesidades cambiantes del medio ambiente. Es de esperar que la planificación nos dé respuestas o nos anticipe los pasos a dar en la búsqueda de alcanzar la meta. Pero sí es cierto que hay elementos que a veces pueden amenazar la planificación y que a la hora de desarrollarla, primero ustedes tienen que tener presente que uno arma una planificación previo a poner en marcha el proceso y que la planificación requiere permanentes controles, tanto desde el comienzo, mientras se está efectuando y hacia el final. ¿Para qué? Para aprender básicamente y generar después una especie de guía de correcciones de planificación que haga que la próxima sea mucho mejor. Lo que vamos a encontrar entonces es que las planificaciones a veces se ven sacudidas por eventos inesperados. El ejemplo nos los está dando la realidad en el caso de la pandemia. También hay que reconocer y tener en cuenta que muchas veces son los mismos seres humanos los que le ponen una traba a la planificación, porque hay una resistencia al cambio por parte del ser humano que genera cierta ansiedad frente a la posibilidad de una nueva estrategia, una nueva forma de funcionamiento. Además, también puede suceder que las planificaciones sean desarrolladas sobre información deficiente o escasa información, y esto hace entonces que se tomen decisiones erradas. Por eso es muy importante verificar siempre las fuentes y asegurarse que uno está tomando decisiones sobre información actualizada. Otro de los temas es la falta de habilidad para la aplicación de la planificación. Muchas veces se pone mucho esfuerzo y tiempo, incluso dinero, para desarrollar planificaciones que después quedan rápidamente en desuso porque quien los tiene que administrar no sabe cómo usarlos, o le resulta mucho más fácil, justamente por esto que hablábamos de la resistencia al cambio, continuar aplicando los viejos métodos casi de manera inconsciente. Y además las planificaciones bien armadas suelen ser producto de un análisis de un especialista y suelen ser costosas, por lo tanto los desarrolladores no son contratados, los desarrolladores adecuados no son contratados, o en todo caso se hace con información precaria y un análisis escaso para ahorrar justamente gastos tanto monetarios como de tiempo, y termina generando una planificación deficiente, y una planificación deficiente es una estrategia que condena la posibilidad de desarrollo de una organización. El plan o la planificación que vamos a aplicar entonces debe tener
tres características básicas. Primero, referirse al futuro, nos marca el norte hacia dónde vamos a guiar la organización. Debe contener acciones ya redactadas, ya prearmadas, que nos diga a cada uno o a cada rol dentro de la organización qué es lo que debe lograr, qué es lo que debe proceder. Se establecen protocolos de acción. Y por último, tiene que existir un elemento de causalidad desde lo personal u organizacional. ¿Qué quiere decir la causalidad? Que si yo ejecuto una acción o adquiero una determinada máquina, eso va a ser causa de un mejor logro o un mejor desarrollo. Y tiene que estar establecido esto en el plan. ¿Por qué? Porque a mí la planificación lo que me hace es anticipar, o me permite a mí anticipar las alternativas o los caminos a seguir para que nada interrumpa mi andar hacia el logro de la meta. Vamos a encontrar dos grandes clases de planificación. Muchas veces tienen que estar entrelazadas entre ellas. La estratégica es la que apunta a las grandes metas o nos marca el horizonte, suelen ser a largo plazo y necesita, para el logro de estas de las metas o de la aplicación de la planificación estratégica, una gran coordinación y una gran capacidad administrativa para que todos los elementos de la organización se articulen para sostener el camino hacia la meta. La operativa tiene que ver con qué hago en lo cotidiano, ¿no? Esto que veíamos recién que nos indica las acciones. Bueno, ¿qué es lo que debe suceder todos los días para poder ir transitando el camino hacia la meta más amplia? Dentro de la planificación estratégica vamos a encontrarnos que existe la necesidad de una administración estratégica. Esto va a estar solventado sobre 4 pasos. Uno es la formulación de la estrategia, es decir, la escritura del plan, cómo lo hago, la trama del plan a seguir, ¿sí? Lo redacto, lo escribo, lo expreso. La segunda es la implantación de la estrategia, la llevo al campo, la pongo a funcionar. Luego vamos a hacer una medición de los resultados de la estrategia. Esto es, alcancé la meta, cuán cerca estuve, cuán lejos quedé, qué pasó en el medio. Logré articular todos los elementos que necesitaba que funcionaran para alcanzar la meta. Y por último, hacer una evaluación de esa estrategia. Porque, insisto con esto, el poner a funcionar un plan requiere un control previo, un control intermedio y un control al final, y todo ese insumo que se va generando es aprendizaje para que la próxima vez salga mejor. La planificación operativa, esa que nos dice que vamos a ir haciendo día a día, está compuesta por distintos elementos o distintos tipos. Es indistinto la denominación. Vamos a encontrar distintas formas de planificación. Vamos a encontrar la planificación operativa o administrativa, que es lo que va marcando un mundo, un horizonte a lograr en el futuro, y que le dice a esa organización qué es lo que debe ir generando en el cotidiano para poder alcanzar esa meta. Otro tipo de planificación operativa tiene más que ver con el Estado, es una planificación económica y social, donde lo que se hace es un análisis de cuáles son los recursos disponibles y cuáles son las necesidades o prioridades a satisfacer para lograr alcanzar una meta que tiene que ver con el desarrollo económico y social de una región o un país. La planificación operativa también se manifiesta en el nivel físico-territorial. Aquí tiene que ver con, por ejemplo, la sectorización de los países o de las regiones del mundo, que se analizan cuáles son sus recursos, interacciones o particularidades, y se aplican programas que permitan un desarrollo específico de esos sectores. Otra forma de planificación operativa tiene que ver con la extensión en el tiempo. Ustedes estarán habituados a escuchar que se habla de planificación a corto, mediano y largo plazo. Bueno, las planificaciones a corto plazo son las que tienen una extensión de un año. Entonces, yo planifico, hoy es
13 de abril, planifico al 13 de abril del año que viene qué es lo que debería suceder y qué es lo que debería lograr. Y voy estableciendo en el proceso qué acciones tengo que concretar para poder alcanzar esas metas. También vamos a encontrar, como les decía, las planificaciones a mediano y largo plazo están vinculadas al tipo de tiempo que yo les doy para alcanzar mis metas. La de mediano plazo tiene que ver con la extensión entre 1 año y menos de 5, y las de largo plazo más de 5 años. Esto es importante porque depende de la amplitud del tiempo que yo le otorgue al alcance de mis proyectos, va a ser la cantidad de variables que yo tenga que contemplar, porque cuanto más tiempo pasa desde la formulación de la meta hasta el alcance de la misma, más abierta está el panorama para que surjan imponderables, y esto en la medida de lo posible tiene que ser previsto. Otras formas de planificación tienen que ver con el área funcional, que nos lleva a determinar qué es lo que va a suceder dentro de cada uno de los puestos de trabajo, el alcance, según si vamos a involucrar a toda la organización, a un sector, por un periodo de tiempo específico, y también vamos a considerar las políticas que están compuestas, como ustedes ven aquí, por procedimientos, normas y métodos de trabajo, que lo que hacen es marcar una línea general de funcionamiento y de orientación de la organización, permitiendo la toma de decisiones en cada uno de los puntos. ¿Cómo voy entonces a proceder a armar la planificación? Primero tengo que saber a dónde quiero ir. Esto es la definición de los objetivos organizacionales. ¿Para qué está mi empresa? Hablábamos al comienzo de una diferenciación entre organizaciones con fines de lucro o sin fines de lucro. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero lograr? ¿Quiero generar una gran masa de dinero o quiero impactar socialmente beneficiando a un sector? Ahí, teniendo claro eso, vamos a empezar a encolumnar en todo caso las acciones a futuro. Luego, determinar dónde se está en relación a esos objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Mi meta es X, está allá, adelante. ¿Cuánto me falta para alcanzar esa meta? Me falta, hagamos un ejemplo, quiero alcanzar al $1.000.000 y tengo $1, me falta un montón. Si mi meta es de acá a un año alcanzar $1.000.000 y tengo 500.000, y estoy mucho más cerca, y entonces las acciones o las decisiones son diferentes. Luego, establecer qué pautas o reacciones voy a tener frente a situaciones futuras. Se trata de poder contar con una serie de alternativas, como les decía antes, un plan A, un plan B, un plan C, que a mí me permita, frente a distintos escenarios, tomar decisiones que vayan alineadas con la necesidad y con la posibilidad de alcanzar la meta propuesta. Frente a esta posibilidad de acción, entonces yo lo que voy a poder hacer es escoger cuál es la alternativa más viable para no distraerme del camino a seguir. Luego, cuando ya estoy seguro, cuando ya revisé la planificación, que esto es todo en laboratorio, por decirlo de alguna manera, en la oficina, ¿sí? Es todo teórico, pongo a andar la planificación. La etapa primera es la revisión total de esa planificación para saber que no me he olvidado de nada, o en todo caso corregir aquello que aparezca erróneo o dudoso. Y después, una vez puesta en marcha esa planificación, tengo que hacer un control intermedio para ver cuánto estoy cerca de sostener el camino planificado o si me he desviado, por supuesto. Y por último, cuando he concretado esa planificación, hagamos de cuenta que hablábamos de una planificación a corto plazo, es decir, de un año, cuando ha terminado ese año, evalúo cuán cerca estoy de alcanzar las metas, o si la alcancé la meta muy por debajo, a mitad o en su totalidad, o he superado las expectativas. Todo esto es insumo que a mí me permite generar conocimientos para mejorar la administración y la guía de la organización a futuro.